Hola, ¿qué tal? Bienvenidos. Esto es Semana. Nos conectamos con ustedes una vez más para hablarles de las elecciones. Ustedes saben que el 29 de octubre todos los colombianos acudirán a las urnas para elegir alcaldes, gobernadores, concejales y ediles. Y el pasado miércoles, el ex senador Jorge Enrique Robledo anunció que sería candidato a la alcaldía de Bogotá. Hay un gran número de precandidatos, pero con el paso del tiempo esta lista se irá decantando y está con nosotros para hablar y contarles a ustedes por qué toma esta decisión y entra al tan complicado panorama electoral en Bogotá. Doctor Robledo, bienvenido a Semana. Diego, muchísimas gracias por la invitación y muy grato estar con sus seguidores. Bueno, y entonces ya no le decimos ex senador, sino ya candidato, ¿no? Sí, pues bueno, no, finalmente me dicen como les parezca mejor, pero sí, estoy ya de candidato. Esta es una decisión que ya tomamos en firme y no es modificable. Vamos hasta el final. Espero ganar en primera vuelta, pero bueno, si no en segunda, pero en todo caso, hasta el final, no tiene reversa. Pues ahí ya entonces tenemos el primer tema. Doctor Robledo, en Bogotá usted sabe que las elecciones, las votaciones mejor, de los alcaldes elegidos, pues no ha sido bastante abultada. ¿Cree usted que puede ganar en primera vuelta? Porque recordémosles a nuestros seguidores que desde este año se va a implementar la segunda vuelta para elegir alcalde en la capital. Pues esa es la aspiración que uno debe tener, ¿no? Yo voy a hacer todo el esfuerzo para que así sea, pues habida cuenta de que creo que tengo pues una hoja de vida y unas propuestas que van a llegar de fondo a la ciudadanía, pero además porque yo he sacado en Bogotá siempre una votación bien importante. Si se tiene en cuenta pues que en Senado uno está compitiendo con 500, con 1000 candidatos, cosas de ese corte, y en estas elecciones es con menos. He sacado unas votaciones importantes en todos los sectores de la ciudad, en todos los estratos de la ciudad, y siento que hay un gran entusiasmo entre la ciudadanía, y todo ha sido voto de opinión. O sea, los votos que yo saco tienen pues esa gracia, ¿no? Entonces, soy optimista en que nos va a ir muy bien, y lo que he sentido en este rato, después del lanzamiento, es que vamos también, que me permite hacer algo de humor, ¿no? Es que vamos también, que si esto se mejora, se daña, Diego. Eso es lo que estoy pensando. Doctor Robledo, bueno, la verdad es que se empezó a escuchar su nombre hace unas semanas, pero realmente nunca se pensó que usted fuera a tomar esa decisión, y no porque no tenga los pergaminos, la experiencia suficiente para ser candidato a la alcaldía, sino que tal vez lo veían más por el lado, incluso imagínese usted, de promover a Sergio Fajardo. ¿Por qué finalmente toma usted la decisión, doctor Robledo? A ver, yo desde que entré a la lucha política, Diego, actué con la mentalidad del servidor público. O sea, yo todo lo que hago en política es pensando que le sirva más a Colombia o a Bogotá o a Manizales o a lo que sea. Entonces, inicialmente descarté esa posibilidad porque nos pusimos con la idea de conseguir otro candidato para dignidad y compromiso, y hablamos con varios sectores y se estudiaron cosas, pero al final llegamos a la conclusión que lo mejor para las bogotanas y los bogotanos y lo mejor para dignidad y compromiso en nuestro proyecto era jugar con una candidatura propia. Barajamos entre Sergio Fajardo y yo, y bueno, concluimos que me tocaba a mí asumir esa responsabilidad, y bueno, yo cumplo con el deber que me corresponde y voy a hacer esta campaña con todo entusiasmo. Estoy muy optimista, y ganando la alcaldía voy a gobernar con un grado de seriedad y de dedicación y de juicio pleno, como suelo hacer mis cosas. Yo he sido serio toda mi vida en las cosas serias. En otras cosas uno puede pues no ser serio y reírse y esas cosas, pero en estas cosas sí. Entonces esa fue la conclusión. Es lo que mejor, lo que más le sirve a Bogotá, a los bogotanos, las bogotanas, y más le sirve a nuestro proyecto, que lo valoramos mucho como un proyecto para el futuro de Bogotá y de Colombia. Necesitamos construir esta tercera fuerza que nosotros representamos, porque si uno se fija, digamos, quienes han gobernado a Colombia históricamente, pues gobernaron tan mal que le dieron el triunfo a Gustavo Petro. Si ellos hubieran gobernado bien, Petro no hubiera ganado. Y lo que estamos viendo es que Petro no está garantizando, digamos, lo que Colombia necesita. Entonces vuelve y sale la importancia de gente como Sergio Fajardo, Jorge Enrique Robledo, todo lo que nosotros representamos. Es que nosotros representamos una manera de hacer política que es algo curioso en Colombia, un poco extraña, pero es la que un país necesita. Doctor Robledo, con la llegada suya a esta campaña por la alcaldía de Bogotá,
Pues se mueve absolutamente todo el tablero, porque entonces vemos un Gustavo Bolívar que sí, que no, así como el cuento que nunca se decide, que habla con el presidente Petro, que habla con uno, que habla con el otro, que es el vocero, que no sabe si ser candidato, y en eso está. Y entonces, por esa indecisión de él, tiene frenados a otros precandidatos del Polo Democrático, del Pacto Histórico, como Heidi Sánchez, Carrillo, en fin, ahí no hay nada, por ahora. Sin embargo, su llegada tiene un elemento particular, y es que usted, doctor Robledo, pues no genera una división, y usted puede tener votos de la izquierda, del centro, incluso hay personas de derecha, doctor Robledo, que no tienen ninguna animadversión con usted. Sí, yo creo que ese es un hecho y ese es un fenómeno que se presenta desde las elecciones, pues desde las elecciones de Senado. Yo siempre saqué toda mi votación, que acuérdense fue muy grande, mi votación subió todos los años que me presenté, subió la votación. Eso es una curiosidad en la historia de Colombia. Y siempre hubo votos desde la primera elección que eran de sectores populares, muy populares, de clases medias y empresarios. Porque además mi posición, si usted pregunta en Manizales, por ejemplo, yo dirigí una de las luchas agrarias más importantes de Colombia, las luchas de los cafeteros de las décadas del 90. Y con mucho orgullo digo que a las marchas iban, marchas pacíficas por supuesto, iban campesinos, indígenas, obreros agrícolas e iban los empresarios del café del antiguo Caldas. Bueno, iban no pocos curas, párrocos y obispos. En alguna manifestación tuvimos 3 obispos en Armenia. O sea, yo tengo una cierta capacidad para unir y reflejar puntos de vista que puedan coincidir, si no en todo, por lo menos en cosas importantes entre distintos sectores. Entonces, yo estoy seguro que me va a ir muy bien en ese sentido, porque yo no represento una idea de cambio, llamémosla de izquierda si se quiere. Por ejemplo, cero tradición de lucha armada o defensa de la lucha armada. Nunca he propuesto estatizar la economía, eso sería un horror inmenso. Defiendo de frente, porque no me avergüenza, la economía empresarial, entre otras cosas porque genera economía y desarrollo y ahí se consiguen los mejores empleos. Nunca me he supeditado a ningún poder extranjero, pero también creo que Colombia se debe relacionar con todos los países del mundo. Un enamorado de la industria y del agro. Entonces, si usted oye esto que yo acabo de decir, Diego, tendrá que ver, entender con mucha facilidad por qué entre tantos sectores hay gente que dice, oiga, pero a mí me suena lo que dice ese señor, cuando defiendo a los trabajadores, el empleo, los mejores ingresos, los derechos de los trabajadores a organizarse. O sea, yo tengo una visión democrática porque en mi cabeza caben todos los intereses de todos los colombianos. Es que tenemos que sacar al país como un todo adelante y no va a salir si seguimos dejando gente rezagada, pobres, desempleados, empresarios quebrados, la economía concentrada en manos de unos pocos exitosos y los demás en la olla. Entonces, eso genera que yo termine, y es verdad, es históricamente cierto. Ustedes lo pueden constatar desde Manizales, en que saco votos en todos los sectores sociales. Claro, pero entonces en ese sentido, doctor Robledo, usted es una izquierda moderada, más no una izquierda radical. Pues sí, es el problema de los calificativos y los rótulos, es bien difícil. O centro-izquierda. Digamos que tengo una diferencia muy grande con Gustavo Petro, histórica. Yo no voté por él en el 2018, cuando estuvo en el Polo siempre estuvimos en desacuerdo. Entonces, si usted quiere calificar las cosas de esa manera, pues sí, ese puede ser el calificativo. Pero este es mi pensamiento, no de ahora. Yo al final de este año cumplo 53 años de haber tomado la decisión de dedicarme al servicio público, que es como yo entiendo la política, como el servidor público. Y estas ideas las estoy defendiendo desde esos días. Cero secuestro, cero extorsión, cero asesinato, la violencia, nada con eso. Y eso me diferencia pues de muchos otros sectores que podrían calificarse, si se quiere, como de izquierda, ¿no? Pues yo le tengo muchas dudas a los rótulos, pero bueno, de alguna manera hay que clasificar para que se entiendan las cosas. Pero usted con lo que dice que no está de acuerdo en estatizar, en que la economía debe ser dinámica, en generar empleo, es totalmente contrario a lo que se le está señalando al gobierno del presidente Gustavo Petro. Ahí ya hay una diferencia abismal para lo que sería para Bogotá. Sí, las diferencias con él son muy grandes en muchos temas, ¿no? Pero en muchos temas. Pero volvamos un poco a esto que estábamos comentando. Es que el origen de todos los problemas nacionales, que son muchos, violencia, corrupción, pobreza, desempleo, hambre, subdesarrollo. Tenemos tantos carros que no caben por las vías, pero no tenemos la plata para hacer las vías. Eso es una evidencia de ¿qué? De lo que yo llamo un capitalismo de producto por habitante de apenas $6.500.
cuando el mundo desarrollado está de $50.000 hacia arriba. Bogotá, para poner un ejemplo, $2.000 de producto por habitante. San Francisco, California, $130.000. Entonces, si aquí no creamos más empleo y más riqueza, más empleo, más riqueza, más empleo, más riqueza, no vamos a poder resolver ninguno de los problemas nacionales. Ninguno, ni los de Bogotá. Yo esto lo digo con toda franqueza. Hay gente que me dice que no lo diga, pero bueno, hay cosas que hay que decir. Entonces, esto me da a mí una visión de que lo más urgente en Colombia es crear más empleo y más riqueza. Y ahí nos encontramos todos, porque un trabajador sensato no va a odiar que haya empresas, porque es que él trabaja en las empresas. Un empresario sensato no va a odiar que haya trabajadores, porque él sin trabajadores no tendría empresas. Sí, los comerciantes, si no tienen un ingreso superior los ciudadanos, ¿a quién le venden sus productos? Los propios fabricantes. O sea, este es un discurso de construir economía de mercado, pero construirla de verdad, porque quienes nos han gobernado lo que han es creado unos islotes de progreso y un subdesarrollo inmenso. Entonces, si uno mira Bogotá, por ejemplo, tenemos una parte muy moderna, bonita incluso, que se puede comparar a las ciudades más avanzadas del mundo, pero yo le voy a dar este dato: el 80% de las construcciones de Bogotá no cumple con las normas de sismorresistencia. Y si nos vamos al sur profundo, ni se diga el grado, digamos, la distancia inmensa que puede haber entre una casa del norte de Bogotá y una casa del sur profundo de Bogotá. Tan respetables son las familias como las otras, no es eso, ¿cierto? Pero sí las condiciones son muy distintas. Y si queremos salir de eso, hay que crear más empleo y riqueza, más empleo y riqueza. Y claro, hay que distribuir también la riqueza, que también la distribuimos bastante mal. Pero lo primero es que no nos alcanzan los $6.500 para sacar a Colombia adelante. Ahora, eso no se va a resolver en mi alcaldía, tampoco les voy a echar ese cuento, pero sí es lo estoy diciendo todo esto es para explicar por qué yo sí tengo una vocación unitaria. O sea, esas luchas con los cafeteros, salían los empresarios a marchar, salían los curas párrocos, salían los campesinos y los indígenas más pobres. ¿Por qué? Porque los unía la idea de defender la economía cafetera, porque si se acababa la economía cafetera, se acababan todos. Bueno, pero en ese sentido, doctor Robledo, si usted llega a ganar la alcaldía de Bogotá, pues va a tener que trabajar con Gustavo Petro, por lo menos 2 años y medio, más o menos va a tener que trabajar de la mano con el presidente de Colombia, y las diferencias entre ustedes pues son conocidas, son públicas. Así será y así va a ser. En lo que a mí respecta, trabajaré con Gustavo Petro en medio de las diferencias. Es que él y yo tenemos que unirnos, cuando yo sea alcalde, en el deber de servirle bien a Bogotá. Y yo no puedo servirle bien a Bogotá si la presidencia de la República no le sirve bien a Bogotá. Y yo espero que él y yo tengamos la inteligencia, la sabiduría, la paciencia mutua, si se quiere decir así, para que nos podamos sentar como personas sensatas, inteligentes, ¿cierto? Y nos pongamos de acuerdo en lo que haya que ponerse de acuerdo. Sería un error garrafal que yo asumiera la idea de no poder conversar con Gustavo Petro y llegar a acuerdos con él en beneficio de Bogotá, y se mantendrán los desacuerdos en otras cosas. Y lo mismo le sucede a él. O sea, ahí nos vamos a medir el grado de seriedad con el que actuamos. O sea, es que uno no puede hacer política si no es pensando en el bien común, en que es servidor público. Y el servidor público a veces tiene que tragarse sapos para hacer lo que hay que hacer. Y bueno, si nos toca hacerlo a él y a mí, yo lo voy a hacer, manteniendo las diferencias que no van a desaparecer, pero es que pues tampoco se puede pretender que haya que coincidir en todo para hacer alguna cosa de progreso para Bogotá. Doctor Robledo, también habrá, usted sabe que en las campañas sale absolutamente de todo, y habrá quienes digan, pero es que el señor Jorge Robledo fue del Polo Democrático y tiene cierta culpabilidad en lo que ha pasado en Bogotá en administraciones pasadas. ¿Qué les diría a ustedes a quienes piensen de esta manera? Pues digamos que en la administración de Samuel Moreno sucedieron cosas que no debían suceder, no debieron suceder, que a mí me avergonzaron, me hicieron sufrir porque eso no debía suceder. Pero bueno, yo quiero contar una cosa que se desconoce poco. Nosotros asumimos con toda seriedad eso, como no lo ha hecho ningún partido en Colombia. Mire, la acusación contra él empezó en noviembre del 2010. A la semana de haberse presentado la acusación, el Comité de Ética del Polo, porque así lo decían los estatutos, le abrió una investigación al alcalde de Bogotá. A la semana él tuvo que ir al Comité de Ética del Polo a rendir cuentas.
En marzo se había ya aplicado una sanción en contra del senador Moreno, el hermano de él. En mayo le pedimos a Samuel Moreno que renunciara a la alcaldía de Bogotá. No renunció, pero le pedimos la renuncia oficialmente. ¿Cuántos partidos en Colombia le han pedido la renuncia a un alcalde y de Bogotá que no había sido ni siquiera condenado en un juicio? Lo suspendimos también en sus derechos. Todas fueron estas decisiones del Comité Ejecutivo Nacional del Polo, donde yo tenía silla. Más adelante, cuando la fiscalía lo acusa, lo expulsamos del partido. Y cuando el proceso se agrava, ¿sí?, le pedimos perdón a Bogotá. Más no podíamos hacer. Ninguna organización puede garantizar que entre sus dirigentes no haya uno que se equivoque. Eso es imposible. El problema es si asumimos esta conducta. Yo les pregunto a ustedes, Diego, muéstrenme otro partido en Colombia que haya hecho eso. Ejemplar. Hay un video muy bueno de Bejarano, ¿cierto? ¿Sí? Que dice con toda razón esto que yo estoy diciendo. Ahora, compare usted lo que sucedió con Nicolás Petro o lo que ha sucedido ahora con los otros altos funcionarios de este gobierno. ¿Le han abierto algún proceso disciplinario en el partido? Estoy hablando de procesos disciplinarios políticos. No, pues nosotros no éramos no juzgábamos, no éramos justicia. Entonces, digamos que a mí sí me avergüenza lo que nos pasó. Le pedimos perdón al país por lo ocurrido, porque eso no ha debido ocurrir, pero actuamos en consecuencia. Dimos la cara, pedimos perdón, sancionamos, que era lo máximo que uno podía hacer. Es como cuando alguien muy cercano a uno, por cualquier razón, comete un error o un crimen grave, pues uno tiene que asumir la responsabilidad que le corresponda por el simple hecho de ser cercano a esa persona. Estando esto claro, doctor Robledo, quiero preguntarle por Claudia López, nuestra alcaldesa actual. ¿Cómo está su relación con ella? Porque en las últimas semanas ha estado, digamos, siendo prudente, por decir lo menos, pero su relación con ella, ¿cómo está? Yo diría que tenemos una relación cordial en medio de las coincidencias y de las diferencias. Es sabido que tenemos controversias en asuntos, pero si ustedes se fijan, esas controversias las hemos tramitado con franqueza, pero también con respeto. Es que buena parte del problema en la política no es que haya diferencias, las diferencias son naturales. El problema es cómo las tramitamos. Ahí sí, como decía algún día, el problema es el tonito, ¿cierto? Entonces, bueno, tramitamos diferencias y debatimos, pero además yo voy a ganar la alcaldía y no voy a llegar con un espejo retrovisor a montarle un pleito a la alcaldía anterior ni a ninguna alcaldía anterior. No, yo llego a construir todo lo que haya que construir para el futuro. Si hay que cambiar algo del pasado, pues lo cambiamos, pero tampoco lo vamos a cambiar en medio de los insultos y los ultrajes. Y lo que haya que terminar, lo vamos a terminar todo. Desde ya le digo a los bogotanos y a los bogotanos, una de mis posiciones indeclinables es que proyecto, obra que se esté adelantando, cuando yo llegue el 1 de enero a la alcaldía de Bogotá, nos vamos a dedicar a concluirla. Ahora, que es que los aplausos no se los va a ganar usted porque esa obra se empezó en otra administración, me importa un pepino. O sea, yo no soy un politiquero, yo soy un servidor público. Y si llego a trabajar a la alcaldía de Bogotá, solo me va a orientar lo que le convenga a los bogotanos, de votos o no de votos. Entre otras cosas, seguramente esta va a ser mi última elección, entonces ni siquiera por ese lado me preocupa eso. Entonces, con Claudia tenemos la relación civilizada que debemos tener. Bueno, pues eso es una muy buena noticia, porque realmente eso es lo que le ha faltado a los mandatarios de la capital, porque llegan algunos, se posesionan el 1 de enero y justamente porque no son obras de ellos, o las echan para atrás, o las retrasan, y por eso es que no hay continuidad en los programas ni en las obras. El ejemplo, doctor Robledo, el metro, mire usted cuánto llevamos y ojalá... La historia del metro, Diego, es la historia de cómo no debe ser. Mire, yo la resumo porque me la conozco de memoria. Yo estuve en el diseño para que en la campaña de Samuel Moreno ese fuera el compromiso principal. O sea, Samuel Moreno cometió errores gravísimos, pero uno también tiene que reconocer las cosas que acertó. Y él le gastó los 4 años de su administración y después Clara López terminar pues los 4 años de dedicación al metro. Gana Gustavo Petro y lamentablemente Gustavo, en vez de actuar con generosidad y dedicarse a terminar ese metro, se puso a meterle palos a la rueda, que dice que un tranvía por la 7ª, que dice que cambiar la línea del metro, que no sé qué, y cuando se dio cuenta se había gastado 2 años con el metro paralizado. Y cuando ya reaccionó,
entonces ya no alcanzó a dejar el metro contratado, por errores yo diría que de sectarismo de parte de él. Y claro, Peñalosa y Santos, ni cortos ni perezosos, dijeron, aquí no les vamos a dejar terminar el metro subterráneo que tiene origen en el Polo y ahora en Gustavo Petro. Y entonces, claro, cambiaron todo y terminamos en el metro elevado. Con otra realidad que no hay que olvidar, lo dejó contratado Peñalosa. Y entonces, ¿qué hacía la nueva alcaldía? Pues cumplir el contrato, porque si los contratos no se cumplen, van a dar los funcionarios a la cárcel. Y entonces, bueno, esa es la realidad en la que estamos. Y ahora, entonces los partidarios del actual presidente, entonces han montado sobre eso un debate bizantino que no tiene sentido. No se pueden cambiar los contratos si no hay una autorización formal del Consejo de Estado. Que le digan a los alcaldes o que le digan a los contratistas que no los van a meter a la cárcel por cambiar el contrato. Y esa autorización del Consejo de Estado no existe, porque la Casa de Nariño no la ha tramitado. Entonces, esa es la realidad contractual. A mí me encantan muchos más, pues, otras cosas. Yo soy arquitecto, yo sé de qué estoy hablando. Pero lo que pasa es que la realidad de la historia genera unas realidades que son las que tenemos. Equivocaciones anteriores van generando consecuencias. Y eso no es tan al aire de que es que ahora se cambia y el que vaya para la cárcel, vaya para la cárcel tampoco. A los funcionarios no se les pueden pedir y a los contratistas no se les pueden pedir, pues, ese espíritu de sacrificio, que además no tiene sentido, porque tampoco se va a poder terminar la otra obra. Claro. Y en ese sentido, doctor Robledo, en medio de la coyuntura en la que está el gobierno del presidente Gustavo Petro, ¿cree que tendrá alguna incidencia en las elecciones de octubre? Hay quienes dicen que en el ámbito nacional sí, pero concretamente en Bogotá, ¿cree que va a tener alguna consecuencia? Bogotá es muy de izquierda, por ejemplo. Sí, sin duda que Bogotá es una ciudad que le gusta votar como cambio y diferencia y todo, pero también es una ciudad sensata, que cuando tiene que cambiar el punto de vista lo cambia, porque este es un voto de opinión. O sea, el nivel cultural y educativo de Bogotá es el más alto de Colombia, ¿cierto? Entonces aquí hay un voto muy calificado, entonces también vota de una manera, vota de otra. Ahora, yo tengo esta impresión. Al gobierno del presidente Petro no le ha ido bien, pues eso, no nos vamos a detener en eso, pero eso es una realidad. Ha perdido fuerza, ha perdido respaldo, se ha debilitado, lo dicen las encuestas. Yo creo que no les va a ir bien en las elecciones de octubre. Creo que van a tener un voto de castigo de mucha gente que votó esperanzada allí, pero está frustrada, porque han sucedido cosas. ¿Para qué nos echamos en cuentos? Hay cosas que no podían suceder en ningún gobierno, y en uno que se dice el cambio mucho menos. Entonces, digamos que yo los veo en grandes aprietos, y además terminaron peleando con sus socios, y están súper divididos adentro. Entonces, pues vamos a ver qué va a pasar, pero yo creo que no van a tener una elección exitosa después, ni como lo que yo leo en el análisis. Sin importar quién sea el candidato, digamos, se lo pregunto, si es Gustavo Bolívar, ¿qué puede pasar con Gustavo Bolívar? Digamos que ese sería, o sea, con cualquier candidato van a tener dificultades, porque digamos que hay una frustración ¿cómo se dice? Una frustración, incluso una rabia o una indignación, como se quiera llamar. Y si es un candidato tan petrista, tan súper recontrapetrista, el más petrista de los petristas, que es Gustavo Bolívar, yo estoy seguro que le va a caer un voto de castigo durísimo. Eso no tengo la menor duda de qué es lo que le va a pasar, y eso probablemente explique por qué Gustavo Bolívar no se decide. Porque es que renunciar al Senado para saltar, pues salir, como es que dicen, de las brasas a la sartén, lanzándose a una candidatura imposible. Si él llega a pasar a segunda vuelta, no tiene ninguna posibilidad de ganar, le gana cualquiera. Esa es la realidad porque bueno, es que la política ahí sí es cambiante, la gente se mueve de una cosa a otra, y sobre todo el voto de opinión. Y ese es un sector, en las encuestas también lo dicen. Petro está muy debilitado en Bogotá, porque repito, esta es una ciudad de gente independiente y que, bueno, piensa hoy de una manera y mañana puede pensar de otra. Y sobre todo, doctor Robledo, que en política uno no puede decir que 1 más 1 es 2. Y uno escucha las declaraciones de Gustavo Bolívar y él hace a veces unas cuentas, si me permite el término, alegres, de que ya el pacto tiene 700.000 votos y que tienen que buscar unos 500.000 más de opinión. Y pues también hay que decirlo, Gustavo Bolívar llegó al Congreso de la República, pero con una lista cerrada. Él no se ha hecho contar en las urnas realmente.
Claro, y además el problema en política no es conseguirse los primeros votos. El problema en política, hay que decirle a Gustavo, es conseguirse los últimos. Sí, porque si usted solo saca los primeros, no sé, 20.000 votos, pues no llega a senador nunca, pues en una lista abierta, porque se necesita mucho más que eso. Y la alcaldía de Bogotá nadie la gana con esos votos, y menos si hay segunda vuelta. Entonces, bueno, esas son, digamos que es normal que los seres humanos nos echemos cuentos a nosotros mismos, pues como, porque cuando las cosas están muy más graves, ¿qué más les queda? ¿No? Pero realmente la situación es difícil. Ahora, eso al final, pues habrá un veredicto de las urnas, que será el que dirá si es verdad lo que yo estoy diciendo o son ciertas otras opiniones. De acuerdo, doctor Robledo, ya usted dice que usted quiere ganar la alcaldía de Bogotá, por supuesto, en primera vuelta. ¿A qué otro candidato ve usted fuerte? Que usted diga, este es el candidato al que tengo que derrotar con propuestas, con argumentos, convenciendo a los colombianos, a los bogotanos. Pues me toca, Diego, derrotarlos a todos, ¿cierto? Pero además yo soy muy malo en eso que llaman la ingeniería electoral. Yo nunca he tenido tiempo para sentarme los votos del uno, lo del otro y hacer cábalas y cuentas y que un voto por aquí, un voto por allá. Entonces realmente no tengo ni idea cómo están, lo que leo en las encuestas, pero faltan muchos meses todavía, ¿no? Esas encuestas no se han acabado de configurar. Es más, muchas candidaturas que se están presentando como candidaturas probablemente no lo sean. Hay gente todavía que no puede bajar. Entonces nos toca esperar el veredicto de los hechos, del resultado final, Diego, o esperar un poco más de tiempo para hacer cábalas, ¿no? Que veamos un poco más qué está pasando. Yo estoy muy contento, nosotros estamos muy contentos porque lo que sentimos es muy positivo, pero bueno, faltan pues un poco de meses y ese es el esfuerzo que hay que hacer. Podemos ganar, pero bueno, a nadie le regalan nada. ¿Y cabe posibilidad que usted reciba a alguien en su campaña? Es decir, no sé, por decir algún nombre, un Rodrigo Lara, un Carlos Fernando Galán, aclarando que pues ellos están haciendo su trabajo político, pero si esto hipotéticamente llegara a ocurrir, ¿cabe esa posibilidad? A ver, insistamos en lo que dije inicialmente. Hay unas líneas rojas y hay sectores o personas con las que no trabajamos de ninguna manera. Pero también hay otras personas y sectores con los que podemos coincidir, total o parcialmente, ese tipo de cosas. Pero está muy temprano para saber eso cómo va a ser y cómo se va a presentar. Pero claro, la política tiene que ver con unir, y más en un país donde hay 36 partidos políticos. Esto pues, yo creo que no es sino Colombia. Entonces hay que ver cómo se van uniendo cosas. Y claro, yo estoy conversando con mucha gente que no es de dignidad y compromiso. Y bueno, estamos haciendo la tarea, como se dice coloquialmente, y ya veremos hasta dónde puede llegarse. ¿Y cómo estructurar las prioridades de un programa de gobierno, doctor Robledo? Porque Bogotá, teniendo tantos problemas, uno habla con la ciudadanía y sienten que hay muchos problemas. Entonces vemos seguridad, que está desbordada, la movilidad, que también usted sabe todo lo que ocurre, también el tema de la economía, el metro, ni más faltaba también, por supuesto. Son muchos temas en donde los bogotanos sienten que no hay solución y que ha habido un retroceso. Digamos esto, Diego, cualquier candidato o cualquier alcalde tiene que llegar a tomar decisiones sobre 50 o 100 temas diferentes. Lo que pasa es que la campaña electoral pues no es igual. Uno en la campaña electoral termina concentrándose en unos cuantos temas, pero no porque los otros no los tenga en la cabeza, sino porque pues uno no puede hacer un discurso con 100 temas, ¿sí? Pero uno sí tiene que tener en la cabeza los 100 temas. O sea, yo estoy creando un equipo de primerísimo orden, de gente que sean servidores públicos de alto nivel, de superprobada honradez. Y vamos a construir un programa que va a ser un ejercicio duro de aquí a allá y después hasta el plan de desarrollo. Porque tenemos que atenderlo todo. O sea, yo no le puedo decir a un barrio que tiene un problema, digamos, pequeño, porque el barrio es muy pequeño, decirle, no, es que ustedes como son tan poquitos, pues no les hacemos caso. Ahora, el problema político es otro. Es dónde va a poner usted ciertos énfasis. Entonces yo digo cosas como esta. Si soy coherente con lo que he señalado del subdesarrollo de la ciudad, del desempleo, de la pobreza, de la falta de empresas, de desarrollo económico, pues tengo que proponer una cosa que voy a proponer, es toda una estrategia económica para promover condiciones de forma tal que en Bogotá la economía privada, la iniciativa privada de todos los niveles genere más desarrollo. Por ejemplo, hay que promover el desarrollo de la industria instalada en Bogotá.
Pero también hay que promover que las cosas, por ejemplo, en el sector de la construcción, el distrito genere las facilidades que hay que generar, que tienen que ver con servicios públicos, con planes, etcétera, etcétera. Hay un trabajo muy grande porque ahí es donde está el empleo, entre otras cosas. A mí no se me olvida que la peor tragedia de un ser humano es no tener empleo o tener el peor de los empleos. Eso es súper crucial. Pero bueno, hay otros temas. Menciono cosas, todas importantes. El tema de la seguridad. Los colombianos, bueno, y los bogotanos están reclamando o estamos reclamando seguridad. Entonces, bueno, pero mire, doctor Robledo, que sí podemos hablar de colombianos, porque usted sabe que Bogotá agrupa sí, claro. unas personas de todo el país. Entonces sí es válido decir los colombianos. Así es verdad. Sí, bueno. Pero digamos, a los habitantes de Bogotá necesitan seguridad. Seguridad que sea democrática, por supuesto que sí. Entonces, por ejemplo, sobre eso, yo nombraré una comisión asesora de especialistas que nos ayude a configurar las cosas, pero en principio tengo estas ideas para presentarlas, ¿no? Bueno, recurrir a todos los artilugios de la ciencia y la tecnología que nos ayuden en la seguridad, por decir un ejemplo, pues son muchos. Que haya más cámaras en la ciudad que permitan vigilar qué es lo que está pasando. Pero yo creo que eso es insuficiente. Yo creo que el gobierno nacional, el presidente Petro, el gobierno nacional en general, debe hacerle más transferencias a Bogotá para tener más pie de fuerza. De otra manera, realmente cualquier cosa que hagamos va a ser insuficiente. Pero al mismo tiempo lo que digo de empleo le debe servir a la seguridad, porque va a haber menos inseguridad en la medida en que haya menos pobreza, menos hambre y menos desempleo. Ese es un tema súper importante. El tema de la movilidad. O sea, la movilidad en Bogotá tiene tantos problemas que ya no mueve a la gente o la mueve a unas velocidades, pues que nos la pasamos la mitad de la vida sentados en un Transmilenio o en cualquier transporte. Ahí no es nada fácil, lo digo con franqueza, proponer cosas ahí, pero bueno, hay que hacerlo. Hay que terminar el metro que está en construcción, eso es importantísimo. Un metro le empieza a cambiar la vida a una ciudad en lo que tiene que ver con movilidad. Ese es otro tema importantísimo. Bueno, yo he sido toda la vida profesor universitario, educación duro con educación, fortalecerla, mejorarla, etcétera, etcétera. Salud. Tenemos que afinar el funcionamiento del sistema de salud de Bogotá, pero hago esta explicación que es interesante. Un alcalde de Bogotá no puede cambiar la ley 100, así yo tenga 1000 diferencias con la ley 100. Pero lo que sí me toca a mí, como alcalde de Bogotá, es asegurar que los gerentes sean de primera calidad. Bueno, y todo, o sea, toda la estructura. Esto es bien importante explicarlo. Una cosa es gobernar a Colombia y otra cosa es gobernar a Bogotá o a cualquier ciudad. Porque la verdad es que los alcaldes están muy atados, pues, a las leyes que hayan. Bueno, y así como eso, vamos a ir mirando muchas cosas para avanzar. Bueno, cero tolerancia con la corrupción, ya lo he dicho, lo repito. Pero además cero tolerancia con malbaratar la plata, hay que cuidar los centavos. Miren, va a haber poca plata en la próxima alcaldía, hay que decirlo con franqueza. Va a haber poca plata en la próxima alcaldía. Sí, en medio, que también es una plata importante, pero no va a haber recursos para votar para lo alto. Entonces los tenemos que cuidar, porque si no, pues menos nos va a alcanzar el recurso para hacer todo lo que queremos hacer. Doctor Robledo, lo veo como líder de una coalición de centro, por ahí va la cosa. Es decir, todo lo que nos ha dicho en esta entrevista lo veo usted como liderando una coalición de centro. Hay un hecho político innegable que en este momento no hay una figura fuerte para la alcaldía de Bogotá. ¿Está por ahí la cosa con su candidatura? Yo soy capaz de unir, yo no sé qué forma asumirán las cosas, ¿cierto? De momento estamos pues en la candidatura de dignidad y compromiso. Pero lo que yo sí estoy seguro es que yo soy capaz de unir a esta ciudad en unos propósitos que no sean comunes. Sí estoy seguro de eso, porque yo no llego a montar pleitos. En esto va a haber inspiración importante de lo que fueron la alcaldía y la gobernación de Antioquia de Sergio Fajardo. Sergio gobierna Antioquia y Medellín y le va muy bien, con una minoría pequeñísima que tenía en el Consejo de Medellín y en la Asamblea Departamental. Y sin embargo logró que buena parte de lo que propuso e hizo, lo pudo hacer, digamos, con el respaldo de gentes que no votaron por él, de líderes políticos. Porque entre otras cosas uno pues
las contradicciones no me pueden llevar a ser alcalde con un látigo y al que no votó por mí, entonces saber cuántos latigazos le doy. Eso es un absurdo. O sea, cuando uno ya ganó, ganó y tiene que gobernar para todos. Ahora, el gobierno será un gobierno súper selecto, de altísimo nivel, y claro, pues será pues de mis amigos, de quienes coinciden con mis puntos de vista, pero voy a hacer esfuerzos por no montar peleas, excúsenme la palabra, peleas chimbas por ahí, que finalmente satisfacen a la galería, pero no le hacen ningún bien a la ciudad. Y si hay que, digamos, actuar con mucha moderación y con mucha paciencia, pues bueno, actuamos así, bregando a unir a la ciudad, en propósitos comunes, llenar esta ciudad como de entusiasmo, como de optimismo. Bueno, vamos para adelante, hagamos las cosas que haya que hacer, advirtiendo una cosa: tampoco vamos a volver esto una tacita de plata. Yo charlatán no soy, yo soy serio en mis cosas, pero sí podemos avanzar y sobre todo, Diego, marcarle un rumbo a la ciudad. Colombia tiene que salirse de una especie de pelea de perros y gatos en la que llevamos no sé cuántos años, que tiene un propósito político que es comprensible, que es cargar de odio a la gente contra otro, para que vote por uno, así uno no sea el mejor, pero como están cargados de odio, entonces votan por mí. Yo creo que esa política hay que abandonarla, porque no es constructiva, porque no sirve. Es más, porque permite elegir gente que no va a gobernar bien, porque lo que hizo fue un engatuse de ese tipo. O sea, yo voy a hacer las cosas lo mejor que las pueda hacer, repito, gane o no aplausos, ese es otro problema. Bueno, y el Centro Democrático se ha dicho que tiene a Diego Molano como su carta para la alcaldía de Bogotá. Eso se irá decantando en algunos meses. Doctor Robledo, usted también tiene la capacidad de acercar los sectores de derecha, se lo decía al principio, y con conocimiento de causa. Hay personas en el Centro Democrático que tienen un respeto por su trabajo, incluso el expresidente Álvaro Uribe lo ha manifestado públicamente. Diferencias en ideas, todas las que usted quiera, pero en lo personal no. ¿Tiene también la capacidad con el Centro Democrático? Digamos esto, el Centro Democrático va a tener pues sus propuestas. Yo entiendo que están deshojando la margarita en dos posibilidades, el exministro de Defensa y el doctor Oviedo. Bueno, ya veremos eso cómo evoluciona y qué termina sucediendo. Fico Gutiérrez ya, por ejemplo, le dio un respaldo al doctor Oviedo. Pero bueno, si ellos tienen unos concejales, pues bueno, vamos a gobernar a Bogotá bien gobernado, y si toca coincidir con ellos, vamos a coincidir con ellos. Lo otro sería una necedad. Pero digamos que el proyecto político de ellos sí es un proyecto político distinto al nuestro, al de dignidad y compromiso, y vamos a competir en las elecciones. O sea, intentar desaparecer la controversia, el debate, eso es antinatural. El problema es cómo hacerlo, y hacerlo pues de una manera, digamos, seria y sensata, como yo he hecho esfuerzos por hacerlo toda mi vida. Yo he hecho debates súper duros, usted sabe eso, Diego, y he dicho verdades que no ha hecho nadie en Colombia, pero siempre he tenido el esfuerzo en no volver las cosas un pleito personal, en no pasar ciertos límites. Si un día de pronto se me da la mano en decir algo, pues no tengo inconveniente en pedir excusas, cosas de ese corte. Pero bueno, vamos a competir, porque es así el modelo. Pero estoy seguro, de esto ya tengo la certeza, que va a haber mucha gente de todos los orígenes que va a votar por mí. Es que esa es mi historia como senador. Ustedes se sorprenderían en las dos elecciones que ganó Álvaro Uribe, la cantidad de gente que votó Uribe Robledo. Y después cuando Santos, la cantidad de gente que votó Santos Robledo. Y después cuando Duque, la cantidad de gente que votó Duque y Robledo. Porque hacían los análisis, y bueno, yo era el candidato al Senado y el otro el candidato a la presidencia, entonces lo satisfacía muchas de las cosas que yo estaba planteando, y eso es lo que es sensato en política. Yo creo que esta vez puede suceder que alguien, no sé, de cualquier partido, digamos del petrismo, o del Centro Democrático, de lo que sea, vote alcaldía por mí, pero vote consejo por otra bandería. Eso también puede pasar. Esos son, digamos, resultados de los análisis de las personas, y yo creo que son decisiones inteligentes. Bueno, y quedan 4 meses para la elección. Doctor Robledo, desde el pasado miércoles que anunció hasta hoy, ¿ha recibido llamadas por ahí de algunos excompañeros del Congreso, de incluso sí, he recibido un poco de llamadas, pero he recibido un poco de llamadas y de cosas muy interesantes que me gustan mucho, pero lamento decirle, Diego, que no le voy a dar la chiva, ¿es cierto? Pues porque estas cosas hay que irlas llevando, usted sabe. O sea, la vida privada es insustituible
en todo. Son Todo coqueteos tiene que tener políticos. vida privada. Oye, cada anuncio, cada cosa que se vuelve pública, pues hay que esperar que sea el momento. Entonces vamos a ir viendo y al final todo se va a terminar sabiendo. Bueno, Pero vamos pues, muy bien. Les repito, si se mejora, se daña. ajá. Estoy Bueno, seguro pues de eso. veremos. Siento que van a llegar una cantidad enorme de voluntarios y de voluntarias de todos los orígenes que van a Ajá. decir, esto es lo que estábamos esperando desde hace mucho rato. Y finalmente, doctor Robledo, para despedirlo, si tuviera que calificar de 1 a 10 la alcaldía de Claudia López, ¿cuál sería la No, yo calificación que usted le prefiero no da? entrar en ese tipo no, no tiene sentido. O sea, el Ajá. Bogotá sabe que hay cosas de esa alcaldía que yo he respaldado, Bogotá sabe que hay cosas de esa alcaldía con la que he disentido, de todos modos dentro del respeto y la cordialidad. Entonces no tiene mucho sentido. Además, digamos que Claudia ya va a terminar su periodo presidencial, su periodo en la alcaldía. Entonces no tiene mucho sentido yo ponerme a tirar piedras para un lado o para otro, pues cuando lo que necesitamos es hacia adelante y unir a Bogotá y a todos los sectores, ¿sí? En el propósito de ganar la alcaldía y hacer, sobre todo, de hacer una buena alcaldía. Para eso se necesita fuerza política. Entonces no tiene mucho sentido desgastarnos en contradicciones que a estas alturas no creo que valgan la pena. Pues doctor Robledo, gracias por estar con nosotros aquí en Semana, por estos minutos y por supuesto más adelante, pues ya tendremos la oportunidad de hablar de propuestas concretas de lo que quiere Sí. oír la ciudadanía para solucionar los problemas. Estamos hablando porque sin duda la noticia por ahora es que usted se lanza a la alcaldía de Bogotá. Doctor Robledo, que esté muy bien, que tenga buen día. Diego, mil gracias y nuevamente mil gracias por la hospitalidad de semana. Mil gracias, muy agradecido. Que Y a esté muy ustedes bien. también, igualmente, doctor Robledo, y a ustedes también gracias por estar con nosotros. Ya saben, nos vemos en todas nuestras redes sociales e ingresen a www.semana.com para que encuentren todas las noticias de Colombia y el mundo. Que estén muy bien.